mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. ¿Qué tal están? Buenas noches, sean bienvenidos un día más a Guinea en Femenino. Hoy hablamos de un tema que en los últimos años ha suscitado diferentes debates en los diferentes ámbitos de la sociedad. Hablamos del reparto de las tareas en el hogar. Diferentes profesiones muy masculinas, como por ejemplo mecánicos, están siendo realizadas actualmente por mujeres, y otras profesiones más femeninas, como el cuidado de los mayores, de los ancianos, están siendo realizadas por hombres. Sin embargo, esta novedad de que haya ese intercambio entre personas que tradicionalmente tenían una tarea designada clásicamente desde las primeras bases de nuestra sociedad, están siendo cambiadas, pero no se notan en lo que es en el hogar, dentro del círculo, ya en la convivencia de la pareja. Para hablar de temas concernientes a este y demás aspectos que tienen que ver con este tema principal que tenemos hoy, tenemos a Felipe Villogo. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al programa. Gracias, bien hallado. Bueno, él es politólogo y escritor, y también es profesor de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Bienvenido al programa una vez más. Y queríamos empezar con este dato. ¿Por qué ese reparto de tareas no se registra en el hogar? Bueno, nuevamente agradecer vuestra invitación. Y bueno, lo primero que puedo decir es que estamos hablando de una cosa muy sensible y que afecta, bueno, a todos los guineoecuatorianos y guineoecuatorianas. Por lo tanto, y también afecta a muchos ámbitos de nuestra sociedad. Y hay que decir que la sociedad es una institución muy vieja, es de las más viejas que existen. De hecho, clásicamente hay autores... lo que ocurre hoy en día no es una cosa novedosa, ¿no? Los problemas que podamos tener en la sociedad son cosas que durante años y siglos incluso se vienen debatiendo. Hay un gran autor que se llama Aristóteles, que escribió un libro titulado Política, y en el capítulo 5 y en el capítulo 7 de este libro habla de la familia como una institución relacionada con el Estado, por ejemplo. Entonces, en una familia hay miembros y esos miembros tienen unas obligaciones como pertenecientes a esta familia. Y también la familia es un entorno, es el primer entorno de socialización. Entonces, la persona nace en una familia y antes de esta persona adherirse en la sociedad, tiene que recibir una serie de valores dentro de esta familia y hay que proteger. Es lo importante de ese tema para que nuestros telespectadores lo tengan, bueno, más o menos claro, que es una cosa muy importante el reparto de las tareas a nivel convivencial, a nivel de un hogar. Por lo tanto, bueno, si hay problemas hoy en día en relación con los nuevos devenires de la sociedad, evidentemente la sociedad cada vez adquiere más derechos. Estamos hablando de un principio muy importante que es la igualdad y sobre la cual vamos a centrar este debate, ¿no? Entonces, por ejemplo, un dato muy interesante que es, hablan del 83% son las mujeres que, bueno, si hay un reparto del 100% de las tareas domésticas, se dice que el 83% son mujeres las que realizan este trabajo. Entonces tenemos un problema, ¿no? Podemos llamarlo un problema o una problemática. Entonces hay un 17% que son hombres que también deberían realizar esos trabajos y no los están realizando. Entonces, siempre y cuando que hablamos de igualdad y hay un concepto o una costumbre que afecta a esa igualdad, pues eso es tema de debate y podemos debatirlo en este programa, por supuesto. Claro que sí, un tema de debate que desde la antigüedad se ha considerado que todas esas tareas del hogar pertenecían a la mujer, y en esos tiempos no se registró alguna queja de esa índole. ¿Por qué cree usted que actualmente se empieza a poner en cuestión ese reparto de tareas? Sí, a lo mejor quizás en épocas anteriores hayan surgido ese tipo de cuestiones, ¿no? Lo que ocurre es que cada vez que hay un nuevo fenómeno o una fenomenología en la sociedad, eso es objeto de que los analistas lo analicen. Que es la lucha por la igualdad. Efectivamente, y que esto se llegue a materializar incluso a nivel jurídico o a nivel legislativo, porque esto ya afectaría al ordenamiento jurídico, porque en principio todo lo que está prohibido, ¿no?
no se puede materializar, no se puede hacer, ¿no? Cuando el Estado prohíbe una conducta, ¿no? Pero muchas veces hay casos en los que el Estado no ha legislado nada, ¿no? Por ejemplo, no existe algo regulado, y entonces todo el mundo cree que esta conducta se puede materializar, por ejemplo, cuando aún no siendo, digamos, prohibida por una costumbre. Y eso es un problema porque si estamos hablando de reparto de competencias en un ámbito familiar, eso es algo que afecta desde los niños, atención, que tampoco es una cosa que afecta al 100% a la pareja. En este caso también tendremos que determinar lo que es una pareja, y también afecta a los miembros, digamos, los cónyuges en este caso, o la pareja misma, y otros miembros de la familia. Con lo cual, igual la sociedad siempre ha intentado bueno, poner unos criterios a través de unas identidades, unos clichés, o lo que son, bueno, unos estereotipos, por ejemplo, unas imágenes, vamos a decirlo así. Y tampoco igual no me compete a mí, vamos a debatir esto desde el punto de vista politológico. A lo mejor un sociólogo podría explicarnos por qué desde el nacimiento, por ejemplo en la sociedad africana, ya inculcamos a la mujer una serie de valores, y por qué al hombre también ya le inculcamos una serie de valores. Por ponerte un ejemplo, no entendemos por qué cuando un padre hace los regalos a sus hijos, compra pistolas a los chicos y compra muñecas a las chicas, ¿no? Entonces, pues si la sociedad está dividida así, hombre, había que ver, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? muy banal, hasta qué punto también... o porque en el momento del reparto de la tarea, el que le toca cargar el agua es el chico, y la que le toca cocinar es la chica. Es la chica. En otras sociedades, a lo mejor quizás, y eso también lo que antes puntualizabas, igual afecta también a las profesiones. Hay que ver el número en otros países, el número de mujeres que son, por ejemplo, ingenieros de construcción, por ejemplo, y hasta qué punto las mujeres, quizás también eso afecta al ámbito educativo. Podemos también tocarlo, cuántas mujeres estudian X profesiones, cuántos hombres estudian X, y poder sacar porcentajes. Pero claro, en lo que nos compete en este programa, que es ese reparto de tareas o actividades en el ámbito del hogar, bueno, hay que decir que nuestra cultura tiene mucho que ver con esto, evidentemente, y también el marco legal, que luego podemos puntualizar o un poco sensibilizar también a la población misma. Y bueno, a partir de ahí ya podemos ir debatiendo el programa. Claro que sí, la cultura, el costumbrismo, que el niño desde pequeño se ha acostumbrado, crece en un hogar en el que le dicen que tu tarea o tu futuro, lo que tendrás que hacer el día de mañana es buscar proveer el dinero para el hogar. Y la mujer, que es la que tiene que recibir ese dinero y hacer uso de ese dinero, las diferentes necesidades que tengan en el hogar. Sin embargo, la exclusividad que se le da a esa actividad a la mujer es lo que ha creado todo ese debate. Estamos ahora en un mundo globalizado en el que la mujer ya no es solo ama de casa, tiene que irse por ejemplo, a un despacho, a una oficina a trabajar. Y llega a casa y tiene otro trabajo, que al final es doble horario laboral. Sí, hasta cierto punto, no sé si podemos ya emplear el concepto de doble horario laboral. Sí que es cierto, y puedo compartir contigo a ciertas cosas que has mencionado o has hecho alusión, pero sí que es verdad que en nuestra sociedad las mujeres trabajan mucho. Y no solo en nuestra sociedad, las mujeres juegan el papel fundamental de cualquier sociedad, en cualquier país que vayas, ¿no? Entonces, por eso se debe sensibilizar ese rol de la mujer, que es fundamental, y ya en ese tema concreto ya lo estamos viendo, ¿no? Desde la primera línea. Pero bueno, lo que es importante aquí concretizar es que el trabajo doméstico es un trabajo reconocido por la Organización Internacional del Trabajo. Eso hay que entenderlo claro, porque es un trabajo, de todos modos es un trabajo. Y muchas veces cuando la mujer no puede realizar este trabajo, entonces la pareja a veces suele buscar puntos de equilibrio, es decir, se puede consensuar otras vías para poder compatibilizar el trabajo del hombre y el trabajo de la mujer, y también entender que hay unas tareas domésticas que hay que cubrir. Pero sí que se reconoce, y de hecho los trabajadores domésticos hasta hace bien poco en muchas legislaciones a nivel mundial
No lo reconocían no se reconocía. como tal. De hecho, se ha asociado muchas veces al, digamos, bueno, a trabajos digamos, en destacos o trabajos mal remunerados o subempleos o empleos baratos o precarios, muchas veces a la esclavitud y a la trata de personas. Y eso sí que es un poco grave. En siglos anteriores, ¿no? Estamos hablando de sociedades donde ya se ha eliminado y se ha abolido la esclavitud, ¿no? Pero sí que es verdad, hay rastros históricos donde las personas, los empleados del hogar no tenían unos derechos ni siquiera reconocidos, ¿no? Estamos hablando de una sirvienta, por ejemplo, ama de llaves, ama de casa, o por ejemplo la criada o los mayordomos, por ejemplo, o guardianes, o guardias de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Cocineros, por ejemplo, ¿no? Pero hoy en día estamos dando cuenta de que bueno, la problemática se ha extendido y hasta incluso ahora estamos planteando que cuando no existe esta persona, digamos tercera persona en el hogar, pues entonces ¿quién se tiene que ocupar de esas labores que parecen pocas, pero son muchas? Es verdad que las personas llevamos mucho tiempo en el trabajo que en el hogar, porque prácticamente la mayoría de la gente trabaja de día, ¿no? Hay gente que tiene otros horarios, pero por lo general la gente trabaja de día. Son entre 8, muchas veces no son 8 horas, a veces pueden llegar a 10 horas perfectamente. 10. Y esto hay que introducir también el trabajo doméstico, que a ver quién se ocupa de ello. Cuando estamos hablando de cuidar de los niños, es un trabajo doméstico, cocinar es un trabajo fundamental, porque de hecho en lo que es la convivencia es una obligación para los miembros dar alimento, porque el alimento es una parte fundamental de la convivencia familiar y por lo tanto sin el alimento no existe esta obligación o digamos este compromiso de velar por el interés familiar. Y también ahí surgen otras preguntas. ¿Quién debe dar alimento en la familia? ¿Es el hombre? ¿Es la mujer en nuestra cultura? ¿Quién debe proveerlo? ¿Quién debe proveerlo todos los días? Porque se trata de un alimento digno, un alimento que, bueno, del que los niños tengan acceso, y un acceso, vamos a decir, digno en las circunstancias que quepan. Son trabajos precarios, o sea, desde el principio, como nos has puntualizado, el trabajo del hogar al final se ha impuesto como si fuese una obligación desde los inicios para la mujer. Por lo tanto, no se remuneraba, por cierto, no se remuneraba porque se creía que era una obligación para la mujer. Sin embargo, ahora llegamos en el punto en el que queremos darles a conocer, sensibilizar tanto a hombres como a mujeres en el hecho que se den cuenta, por ejemplo, sobre todo los hombres, que se den cuenta de que el colaborar en casa no es ayudar a la mujer, sino colaborar para tener un entorno digno, una vivienda digna. ¿Cómo hablamos con esos hombres para que asimilen que esto es lo que hay? Pues si esto es lo que hay, entonces muchos hombres deberían entender que una mujer primero es una compañera de hogar, ¿no? Una compañera con la que, bueno, compartes, bueno, la vida, ¿no? Desde el momento en el que ya tenéis una relación, vamos a decir, más o menos estable, de lo que es una pareja que vive en un mismo hogar, hasta llegar al estado del matrimonio, ¿no? Que sería la última fase de una pareja. Hombre, en nuestra sociedad, por ejemplo, no se reconocen otro tipo de parejas, por ejemplo, la pareja de hecho, la gente que vive, por ejemplo, matrimonios de conveniencia, que en otras legislaciones sí que ya se reconocen y dos personas pueden estar viviendo perfectamente sin tener ningún tipo de vínculo matrimonial, ¿no? Pero también cumpliendo con esas obligaciones de las que estamos haciendo alusión ahora mismo. Pero bueno, en nuestra sociedad en concreto, el tener que vivir juntos muchas veces ya es para las tareas asignadas sociológicamente hablando a las mujeres, la mujer se encarga de todo. Mucha gente lo entiende así y es una percepción errónea de la realidad, ¿no? Porque una mujer no puede encargarse del 100% de los trabajos domésticos. Esto también hay que puntualizarlo y debe entrar en la lógica de cualquier ser humano, ¿no? Entonces tampoco un hombre debería encargarse al 100% de los gastos de una vivienda
lo que es una estabilidad, digamos, una relación conyugal o una situación de pareja. Sí, porque ahí precisamente Ahí en es ese donde hay punto que- surge también el debate de que, el debate de que, bueno, si si el hombre necesita una ayuda, porque actualmente también el hombre también está reivindicando esos derechos, Sí, sí, sí. que la mujer tiene que colaborar con él en lo que son los gastos del hogar. Y luego surge la mujer que dice, si tú quieres que yo colabore 50-50 en lo que son los gastos del hogar, tú también tienes que colaborar 50-50 en lo que son las tareas del hogar. Pero como nunca se va a ver, bueno, no voy a decir nunca, difícil que vamos a ver un hombre que acepte que, bueno, yo he lavado la ropa y tú la vas a planchar, ahí es donde seguimos con el mismo problema. Pero el 50-50, realmente el tener esa igualación en términos de convivencia aún sigue siendo difícil en nuestra sociedad y desde luego sin justificar esta dificultad, ¿no? Pero evidentemente es que aquí hay un primer problema que es el concepto de las responsabilidades que tiene una persona. Vamos a suponer ejemplo del matrimonio, que ya es una pareja un poco más consolidada, ¿no? Pero vamos a suponer que una persona se casa, esa persona debe entender que el matrimonio conlleva también unas obligaciones, ¿eh? Dentro del matrimonio hay unos derechos y también hay unas obligaciones. Y una primera obligación de un matrimonio, por ejemplo, es la fidelidad, ¿eh? El derecho, bueno, la obligación de ser fiel a tu marido o a tu mujer. Y también es una obligación el comportarse con respeto. Y el respeto es efectivamente reconocer que hay un reparto, hay unas tareas en el hogar y al igual que la mujer debe hacer esas tareas, yo también como hombre, ¿no?, debería de hacer esas tareas. Pero el problema aquí cuál es, como mucha gente no lo entiende así y hay que sensibilizar a estas personas que una mujer no puede encargarse de un hogar porque si no luego habrá deficiencias en ese hogar o si no cuando tomáis las decisiones como pareja esas decisiones no se materializan en lo que son los niños o los sobrinos o los primos. Entonces lo que hay que hacer es primero repartir las responsabilidades y el reparto de las responsabilidades se lleva a cabo de manera consensuada y democrática. Es decir, los cónyuges tienen que sentarse y hacer un listado de las responsabilidades que tiene el hogar y dentro de ese listado van eligiendo de manera opcional las responsabilidades a las que más te identificas. Eso sí que se puede hacer. Si la mujer, dase el caso de que es una mujer que le gusta cocinar, porque hay mujeres que son así, Claro. entonces elegirá eso. Entonces elegirá la cocina, porque además es una tarea que le encanta hacer. Lo que hay que hacer, lo que voy a matizarlo más, lo que se busca aquí es el interés general de la familia. Y el interés general de la familia, evidentemente, afecta a los niños también y no únicamente a la pareja. Y el hombre también identifica. Pero claro, ten en cuenta que habrán ciertas tareas que no serán identificadas por ni el hombre ni por la mujer, que es ahí donde tenemos el problema. Entonces, ¿quién las va a realizar? Estas tareas tampoco las podemos echar fuera de la casa, ¿no? Son tareas Claro. de los... Entonces, ahí tiene que, sinceramente, imperar la cooperación, porque tampoco estamos para buscar ningún conflicto. La cooperación y el derecho a la libertad que tiene el otro, porque al final, si son tareas que caen solo en una persona, ya le limita su libertad para dedicar, por ejemplo, un día de su tiempo libre a sí mismo, que al final somos pareja, estamos viviendo en pareja, pero cada uno también tiene su vida individual, que es un poco lo que estamos tratando. Bueno, realmente es un caso que crea diferentes opiniones. De hecho, nosotros también respetamos la suya, la de usted que esté en casa viendo el programa en este momento. Por eso tiene un número ahí que aparece en pantalla. En ese número puedes ir enviando tus opiniones, tus mensajes y todo lo que quieras decir acerca de este tema. De hecho, aparte de las opiniones de ustedes que están en casa viendo el programa ahora mismo, un equipo de este programa Guinea Femenino ha salido a la calle para recabar esas opiniones de hombres y mujeres que piensan acerca del reparto de las tareas en el hogar. Lo vemos. Me estremecieron mujeres. Las tareas del hogar, ¿a quién le corresponden? ¿A la mujer o a ambos? Bueno, yo diría que a ambos, ¿Por qué ambos? porque esas dos gentes sí forman el hogar, Sí forman. ¿sabes? Si es que no hay hombre,
no puede haber mujer. Y eso, bueno, para mí sí que forma el hogar. El hombre podría ser de veces administrador del hogar. Administrador del hogar lo digo en el sentido que como no existe amo de casa, se llama administrador del hogar. En caso de que la mujer trabaje y él no, y él a su vez se ve con la necesidad o con el deber de colaborar en casa, ¿puede ser de administrador del hogar? Bueno, sí. Sí. ¿Por qué? Porque él no tiene nada que hacer, él no trabaja y la mujer sí trabaja, él se debe de encargar sobre las tareas de la casa. Las tareas del hogar, ¿a quién le corresponden? ¿A la mujer o a los dos? Vale, las tareas del hogar le corresponde a la mujer, ¿Por qué a la mujer? porque la mujer es ama de casa y son sus obligaciones. Son sus obligaciones. Sí. ¿Y el hombre no podría contribuir para esas tareas? Vale, el hombre es muy difícil porque el hombre se mantiene a la mujer y la mujer tiene que preocuparse de la casa, o sea, los trabajos de la casa que esté limpia, o sea, hay otras cosas. El hombre no tiene nada que ver sobre las tareas de la casa. ¿Y si la mujer mantiene al hombre? Vale, eso ya es muy difícil. Es muy difícil que una mujer que mantenga a un hombre. Depende del hombre también. Así que el hombre no puede contribuir en las tareas del hogar. Nada, no lo veo normal. Y si la mujer trabaja, los dos trabajan, ¿qué pueden hacer en ese caso? En ese caso se busca una musa. Se busca una moza. Sí. ¿Quién pagaría la moza? El hombre sí mantiene a la mujer. Ahora, en caso de que haya una moza, como el hombre sí mantiene a la mujer, que cada cosa que se necesita en casa el hombre va a desembolsar de esto. O sea, ahora el pago de la mujer, el pago de la moza, el hombre sí tendrá que estar pagando a la moza. Me estremecieron mujeres. Uno de los grandes problemas, Felipe, es el que hemos crecido en eso, tanto hombres como mujeres. Incluso hay mujeres que por decirlo de alguna manera, se autonombran que esa tarea me pertenece a mí, no lo tiene que hacer un hombre. Y hay hombres que dicen, hey chica, hoy me toca cocinar, y la mujer no permite que el hombre entre en esa cocina. Al final es una educación para los dos. Sí, evidentemente es cuando se disfruta realmente la convivencia matrimonial o vamos a decir en este caso, en una pareja, ¿no? Porque cuando podéis compartir una serie de valores, podéis compartir incluso las tareas, como antes estaba explicando, entonces el matrimonio o la pareja se hace más ameno y evitamos muchos problemas, porque hay que recordar que es uno de los problemas que tiene nuestra sociedad, esta estabilidad de ciertas parejas en el tiempo, ¿no? Porque muchas veces se suele comparar qué pasa con los matrimonios de recientes o los matrimonios de hace 20, 30 años atrás, por ejemplo, ¿no? Bueno, son sociedades diferentes, ¿no? En algún momento, bueno, eran sociedades donde la gente se conformaba con lo poco que tenía, quizás sociedades un poco estáticas, que las actuales. A lo mejor ahora un alto porcentaje de mujeres está trabajando igual que sus maridos, ¿no? Y eso es realmente lo que dificulta la situación o lo que lo mejora en este caso, dependiendo de cómo vemos la botella, ¿no? Pero lo mejora en el sentido de que si dos miembros de una familia están trabajando, pues es mucho mejor para la familia, porque dentro de lo que es el reparto de competencias, bueno, hay gente que se pueden permitir, en este caso ya sería contratar a un personal asalariado, ya que estábamos hablando de los trabajadores de hogar o los trabajadores domésticos. Pero ¿quién paga a ese trabajador doméstico? Porque llega a surgir también que el hombre dice, ya que esa tarea del hogar pertenece a la mujer y los dos trabajamos, pues entonces tú pagas al trabajador el hogar porque está cubriendo tus... Sí, y no debería de crearse una situación de confrontación, de hecho. Hombre, de hecho, la vivienda tiene una serie de gastos que hay que cubrir cada final del mes, todo el mundo lo sabe. Y uno de los gastos es el pago de esta vivienda, uno de los gastos, bueno, el alquiler o una hipoteca o lo que sea, los canales, etcétera, etcétera. La comida es fundamental, repito, porque la alimentación evidentemente no se puede eludir. Y ya entra ese gasto también, que es el pagar, ya sería un personal asalariado, es decir, a cuenta ajena, está trabajando a cuenta ajena dentro de los hogares. Y los empleadores,
son la familia, es decir, o será la mujer, o será el marido, o al 50%, o el marido solo. El tema no es quién lo paga, sino que se busque alguna alternativa para mejorar una situación. Al final lo que estamos determinada, buscando, ¿no? lo que has dicho, lo has puntualizado hace un momento también, estamos hablando de ese equilibrio, de esa conciliación. No es que a ti te toque lavar los platos porque eres la mujer, sino decir, vamos a repartir la tarea de modo que, con lo que te sientas más cómodo, independientemente de que sea más caro, más barato y se dedique más esfuerzo o menos esfuerzo, sino llegar a esa conciliación. Si, por ejemplo, en cuanto a la compra, por ejemplo, en casa de todo, si la mujer, debatiendo entre el hombre y la mujer, vemos, bueno, vemos que la mujer tiene más, es más detallista en ese sentido de calcular a cuánto, qué franco va en cada cosa. Entonces, bueno, vamos a acordar que seas tú mujer, que seas tú la que, bueno, se dedique a hacer la compra de los alimentos en casa. Y el hombre, que es el que más calcula, bueno, la luz, la casa, los canales, tú es que te vas a dedicar a pagar eso. Entonces, estamos buscando Esa equilibrio, conciliación. esa conciliación. Efectivamente, bueno, ninguna mujer en su sano juicio puede decir que yo no colaboro en el hogar. O sea, no, esto no cabe, por lo menos en la mente de nadie, sobre todo si la mujer está trabajando. Hoy en día, bueno, el país ha sufrido un desarrollo económico y muchas mujeres han encontrado un puesto de trabajo, igual que los hombres. Incluso se dan casos en los que las mujeres cobran más que, bueno, que las mujeres, que los hombres. Hombre, en un porcentaje global siempre hay diferencias salariales entre hombres y mujeres, pero bueno, pueden darse casos donde la mujer está bien remunerada que su marido. En este caso, pues habrá que colaborar para buscar ese equilibrio del que estás mencionando. Hombre, no se puede entender que una mujer trabaja, puede pagar a una trabajadora y dice no pago ni la trabajadora y encima tengo que decir a mi marido que venga a lavar la ropa, por ejemplo. Eso es buscar un conflicto en el hogar. Y sinceramente, en un hogar, cuanto menos existan los conflictos, más duradero es esta relación. Entonces llegamos a un punto en el que cuando existe ese reparto, digamos, este reparto de responsabilidades de manera democrática y de manera consensuada, entonces encontraremos que habrá alguno que quiera colaborar más y dirá, pues, si hay algo que está fallando en algún aspecto, pues yo lo voy a cubrir porque lo cubro de manera, vamos a decir, exhausta y para sobre todo buscar ese equilibrio y la buena convivencia, que es lo que más importa aquí. Y eso es elemental, crucial para salvaguardar esos intereses comunes, porque al final una pareja es un equipo y es un equipo que debe saber repartir sus competencias. Claro que sí, un equipo que se une en un acuerdo, para no decir contrato, que suena más frívolo, que une ciertos intereses y quieren vivir bajo esos intereses y cumplirlos, claro que sí. Llegados a este punto vamos a dar paso, entre que nosotros tomamos una pequeña pausa, vamos a dar paso a nuestros compañeros de la redacción central de informativos que a esta hora tienen que pasarles, como ya saben, el avance informativo de esta hora de las noticias que se verán esta noche a las 21 horas. Veamos las noticias y volvemos. Esto es Guinea Femenino. Me estremecieron mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Mujeres. Pues estas son las noticias más destacadas de la jornada de hoy, que ya saben, podrán ver en los dos canales de televisión Guinea Ecuatorial a las 21 horas en la gran edición estelar del telediario aquí en Televisión Guinea Ecuatorial. Bueno, nosotros continuamos en Guinea en Femenino. Hoy hablamos del reparto de las tareas en el hogar y para ello contamos hoy con el politólogo, escritor y profesor de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, UNGE. Él es Felipe Villogo. Felipe, estamos hablando que el matrimonio al final, antes del corte, al final el matrimonio es un acuerdo de necesidades, acuerdo de deseos, acuerdo, un contrato en el que los dos cónyuges, los dos miembros se unen para conseguir ciertos objetivos. ¿Se podría aceptar
como solución o como avance antes de que lleguen esos conflictos, que el día del matrimonio, por ejemplo, el día del matrimonio de la boda civil, se ponga en ese acuerdo que al final es un contrato, de decir, hey, cuando nos casemos, esto te toca a ti, esto te toca a mí. ¿Es una solución o es otro conflicto que estamos creando por adelantado? Sí, más bien yo lo veo más como un conflicto que una solución al problema que estamos debatiendo ahora. Pero bueno, esta es una opinión personal, ¿no? Pero como tal, es que el matrimonio tiene una serie de enemigos que uno de ellos es, por ejemplo, las imposiciones, ¿no? Cuando se impone una situación y no es consensuada, siempre te digo yo que a la larga va a resultar problemático. Hay un deber o una obligación fundamental en el matrimonio que es, lo he dicho antes, es el respeto, pero ese respeto va mucho más allá. El respeto también a respetar el pensamiento. Tienes que respetar a tu pareja de cómo piensa, de su forma de ver las cosas, de, por ejemplo, su manera su religión, ese tipo de respeto. Entonces no puedes obligar, por ejemplo, a tu pareja, bueno, haciendo un poco paréntesis, tienes que ir a la iglesia o tienes que venir a mi Tienes que iglesia. convertirte a mi religión. Efectivamente, son obligaciones extra del matrimonio. Y si lo que estás planteando, si se puede elaborar una serie de, vamos a decir, obligaciones prematrimoniales, y bueno, es que ya fácticamente el matrimonio en sí ya tiene unas obligaciones que toda pareja conoce una vez que, a nivel, quizás el matrimonio civil tendrá una serie de pautas a nivel del Código Civil, ¿no? Pero también el matrimonio consuetudinario, que en nuestro caso nos afecta desde el punto de vista de las costumbres. Muchas veces sabemos que las costumbres no están escritas en ningún lado, pero nos afectan a la moral, a la cultura, y ya sabemos qué es lo que... Desde el momento que tú accedes a casarte, por ejemplo, por el matrimonio consuetudinario, también te tienes que someter a las leyes que rigen este matrimonio consuetudinario. Obvio. Entonces, en el matrimonio canónico, quizás también hay una serie de leyes divinas, si podemos decirlo así. Aún así también encontrarás ahí una serie de obligaciones. Siempre, en cualquier matrimonio que vayas, encontrarás obligaciones ya establecidas. Entonces, volver a añadir complicaciones ya a lo que ya es complicado, que es mantener una convivencia, hay que tener en cuenta que se trata de dos seres humanos y la palabra ser humano ya quiere decir error. El ser humano es un error y un aprendizaje continuo día tras día. Y hay que aprender de esos errores. Y claro, si hay que establecer unas responsabilidades y luego dividirlas o repartirlas, siempre tiene que partir desde el punto de vista del consenso y la cooperación. Lo que ocurre aquí es que hay muchos hombres en nuestra sociedad que están, se les está pareciendo muy difícil asumir esa realidad, cosa que no tenemos que asumirla y entender que son dinámicas que, aunque en el pasado no existiesen, sí que ya en el presente es que el tren del desarrollo no frena, ¿no? Va por delante y hay que perseguir el tren hasta donde nos lleve, ¿no? O subes o te quedas atrás. O subes o te quedas atrás, porque de lo contrario estaríamos fomentando una sociedad de desigualdad y una sociedad de puro machismo, cosa que en ninguna otra sociedad se puede tolerar ningún tipo de discriminación, hay que decirlo aquí, y se sabe, contra ningún sexo, especialmente con ningún tipo de violencia con las mujeres. Pero sí que hay un punto muy importante. Nuestra Constitución reconoce la igualdad desde el artículo 13, ¿no? Inciso C, como un derecho, ¿no? Todos los seres humanos somos iguales, ya sea en el matrimonio, ya sea en el trabajo, en cualquier lugar. Pero esa igualdad también implica una serie de decir que donde acaban, donde terminan tus derechos, empiezan los de una otra persona, y hay que saber respetarlos. Entonces, por ejemplo, creo entender que no existe ese tipo de personas ya, uno que diga que mi mujer se encarga de todo. Yo, sinceramente, creo entender que no existen personas así, pero si existen,
decirles creo que existen. esto es inviable con una sociedad de desarrollo, ¿no? Entonces, tampoco entiendo que una mujer esté cruzada de brazos y piense que todo lo de su familia, su hogar, tenga que venir de su marido, ¿no? Si también existen ese tipo de mujeres, pues hay que dejar claro que esas mujeres no son las mujeres del desarrollo que queremos para este país. Entonces, ¿qué es lo que creo que existe? Existe personas que poco o mucho quieren salir adelante y entienden que hay que cruzar por dificultades, luchas, y superar estas luchas es el mejor éxito que puede llegar a tener una convivencia. Y si el reparto de vuestras obligaciones supone un conflicto, un escollo, pues hay que sentarse a negociar y decir, mira, esto lo vas a hacer tú y esto lo vas a hacer tú, y el asunto está solucionado. Y también a esto hay que acompañar en la legislación, que es una parte muy importante. Eso quería llegar. Y Guinea Ecuatorial es un estado que está trabajando mucho en este aspecto. Ya hay un borrador de ley que está, bueno, vamos a decir que está en el Senado, ¿no? para que se pueda aprobar, y una ley específica sobre la igualdad hasta ahora se está trabajando, se está tramitando en el Senado, ¿no? Cosa que Ese es uno de los problemas que tenemos, que no hay una ley específica sí, que rija el tema de la igualdad, sí, de pero modo que exclusivamente la ley fundamental del Estado, que es la Constitución, se recoge. Pero es el problema de la Constitución. pero la que muchas Constitución veces solo recoge la igualdad como derecho fundamental. Sí, es una reserva pero de ley. Una ley que específica que rija, ad hoc, sí. todavía está en proceso, en los circuitos normativos o legislativos de este país. Con esa ley, conseguir esta ley, estas políticas de igualdad, ¿a qué nos ayudaría? Nos ayudarían más cosas a conseguir esa plena igualdad. ¿Existe la igualdad 50-50 realmente? Evidentemente, lo que ¿Se puede conseguir? son los retos de la actividad política y social, ¿no? La igualdad es parte de la sociedad, es social, ¿no? Uno de los brazos más importantes de lo social en un estado. Y hay que reconocer que esa igualdad, muchos estados están trabajando en correlación con el sistema de Naciones Unidas para conseguir esta igualdad entre mujeres y hombres. Evidentemente en el mundo entero hay muchas dificultades, ¿no? Si lo miras por países, lo miras por variables, encontrarás serias dificultades. Y bueno, hay que decir que nosotros también estamos trabajando fuertemente, sobre todo en lo que es la eliminación de todas las formas de discriminación o violencia contra la mujer, desde protocolos ad hoc de ONU Mujeres, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que si hay cuando exista ya una legislación, vamos a decir específica o ad hoc en el marco de la igualdad, entonces el sistema judicial tendría más oportunidad para poder hacer su trabajo y ver si podemos ir reduciendo un cierto grado de costumbres o conductas que están fuera de una sociedad del desarrollo. De momento, una pareja que se separe, por ejemplo, por diferencias irreconciliables, que pueden ser una de estas, que son la falta de colaboración por parte de uno de los cónyuges en las responsabilidades de la pareja, del hogar. ¿A qué se sostiene? ¿A qué ley se sostiene? ¿Cómo, con qué bases legislativas trabajan los jueces o los jueces de familia, los abogados que trabajan en el tema de los divorcios? ¿Cómo se lo hace? Sí, esta es una materia que compete exclusivamente para estos juristas, que seguramente encontrarán soluciones ad hoc para cada caso, ¿no? Desde el punto de vista social o politológico, que es el que puedo analizar, y yo creo que el aspecto político tiene mucho que ver, y siempre desde el punto de vista de mejorar la normativa o promulgar normas en favor de esa igualdad, porque sí que es verdad que la Constitución puede hacer alusión a una situación, en este caso la igualdad, pero la Constitución no regula, ¿no? La Constitución publica o define un concepto de manera macro, ¿no? De manera genérica. Entonces, esa reserva de posibles leyes o reglamentos, etcétera, etcétera, ya tiene que ver
con legislaciones posteriores o regulaciones posteriores que sí que se apliquen en cada ámbito concreto y en cada circunstancia, ¿no? Entonces ahí precisamos evidentemente y hay que tener paciencia, ¿no? Somos una sociedad que está todos los días creciendo y desde luego normativas llegarán, pero lo más importante es que los ciudadanos se inculquen también en respetar las leyes. Las leyes se publican, se aprueban para que la gente también las respete. Creo que sí, leyes que se publican y para que la gente las respete. Sin embargo, se registra poco interés en los ciudadanos. Siempre hemos hablado de datos sobre la falta del hábito de lectura de muchos ciudadanos en nuestro país. Eso implica también que al no leer, no leemos también nuestra Constitución, no leemos nuestras normas, nuestros derechos, nuestras obligaciones. Y eso al final vuelve a crear un bucle que volvemos al principio de las cosas. Efectivamente, y tanto mujer como hombre estamos, cuando se publica una ley en el Boletín Oficial del Estado, eso es que ya esta ley ya está para el alcance de cualquier ciudadano y muchos ciudadanos dicen que, bueno, por ejemplo, es lamentable, pero la gente debe cambiar su manera de ver las cosas y inculcarse a una serie de valores. Está claro que bueno, Roma no se construyó en un solo día. Nosotros mismos, con la ayuda de las instituciones gubernamentales, podamos crecer día tras día y estamos creciendo día tras día, ¿no? Entonces, los ciudadanos también tienen que inculcarse en esta senda del desarrollo. Cuando los ciudadanos, cuando una mujer dice, por ejemplo, el día 8 de marzo, yo no voy a cocinar hoy porque no se cocina hoy, entonces no está entendiendo bien el concepto de 8 de marzo, sinceramente, ¿no? Esta es mi opinión personal, sino que, bueno, puedo cocinar, pero después de cocinar puedo tener unas sentadas con mis amigas, mis vecinas o lo que sea. Entonces esta mujer es una mujer que ha entendido bien el concepto de desarrollo, ¿no? Ahí está el trabajo de lo que es la divulgación de todas las leyes. La divulgación y la sensibilización y la comprensión de tus derechos y también siempre tus obligaciones, porque muchos ciudadanos no entienden la otra parte o la contraparte de los derechos, que son las obligaciones, porque piensan que tengo un derecho y punto, pero créeme que todos los derechos tienen unas limitaciones, incluso el derecho a la libertad de expresión. Tú tienes derecho a decir todo lo que quieras, pero hasta cierto punto, entonces no puedes decir cualquier cosa, ¿no? Efectivamente, claro, efectivamente, y es una parte muy, muy importante que tenemos que trabajar, evidentemente la sociedad civil, bueno, el gobierno, y que está trabajando, y otras instituciones del Estado para sensibilizar a la población, y necesitamos también a mucha gente formada. Cada vez Guinea está teniendo cuadros nacionales y personas que han adquirido formación aquí y en el extranjero, y es lo más importante. Y tener en cuenta que conseguir ese consentimiento mutuo entre la pareja al final es conseguir que la pareja, la primera base de la sociedad, que es la familia, esté bien asentada, y una familia bien asentada al final es una sociedad bien asentada, un país bien asentado y un futuro. Al final todo está relacionado, claro. Cuando se destruye la familia también ya se ha destruido la propia sociedad. La familia es un elemento muy importante y es un elemento al que no hay que perder de vista, porque la familia afecta al empleo, la familia afecta a la convivencia social, la familia afecta a las instituciones, la familia afecta a las empresas, a todo. ¿Por qué? Pues porque las familias son las que consumen, por eso las familias afectan a las empresas. Las empresas producen, las familias no consumen, evidentemente tenemos problemas, ¿no? Y la familia, evidentemente la familia es la que trae a la gente a la sociedad, y si la familia no inculca a los niños con unos valores, una serie de unos valores que también estamos echando muy en falta, esos valores de una sociedad en la que los jóvenes deben entender que el sufrimiento, el dolor, es primordial para conseguir una serie de objetivos que tienes trazados, ¿no? Entonces, cuando encuentras que esta sociedad tiene una familia bien cimentada, con una base sólida, encontrarás que los matrimonios también son de confianza, matrimonios con muchísima confianza, matrimonios duraderos, y esos matrimonios duraderos producen a la sociedad beneficios
bueno, cuantiosos o inmensos, ¿no? Buscar manera de democratizar la vida privada e introducir la democracia en el hogar. Dentro del hogar para conseguir objetivos en el trabajo, en la sociedad, etcétera, etcétera. Claro, y un hogar que no tiene democracia, en que no se respetan los derechos y las obligaciones de cada uno de esos miembros, tampoco se puede notar en la sociedad en general. Por supuesto que sí, porque cuando una persona, imagínate una mujer que sale de su casa furiosa, ¿no? Entonces llega al puesto de trabajo, también estará furiosa en el puesto de trabajo, y eso ya afecta a otras personas que nada tienen que ver con su hogar. En cambio, cuando una persona se despierta por la mañana y tiene unos objetivos, hoy en el trabajo tengo unas tareas, es una persona que produce a la sociedad y la sociedad le necesita. Sinceramente. Estamos llegando casi ya al término de nuestro programa. Lo que queríamos llegar ahora, llegar a la conclusión. ¿Cuál sería tu conclusión en este caso? ¿Qué tenemos que hacer para conseguir eso, conseguir ese objetivo, el reparto equitativo? Aunque bueno, la equitación plena en el pleno sentido de la palabra no sabemos que la podemos conseguir, pero bueno, iniciar a la gente, sensibilizar tanto a hombres y a mujeres para llegar a este punto final que es el reparto de esas tareas. Yo cuando voy caminando por ahí fuera, por ejemplo, siempre tengo la costumbre de volver al pueblo, charlar con los viejos que están ahí, y tienen muchas cosas, historias que contar, y la gente siempre echa muy en falta la vida del pasado, ¿no? Y hay una persistencia de una crítica a la sociedad, vamos a decir la sociedad juvenil, o como popularmente lo llaman, el mundo joven o la sociedad más actual, ¿no? Pero bueno, no hay el por qué comparar ambas sociedades, simplemente hay que sacar buenas conclusiones de lo que teníamos en el pasado, que había cosas maravillosas, evidentemente, del matrimonio que antes hemos hablado, y hoy en día lo bueno también del progreso de la sociedad y de la ciencia, ¿no? Y las malas interpretaciones también han llevado a creer que las costumbres antiguas eran malas. Eran malas, y hay mucha gente que cree que son las absolutamente buenas, y evidentemente podemos saber que hay costumbres que no fueron tan buenas como opinan mucha gente. En este caso, para llegar a una conclusión y poder encontrar, vamos a decir, equilibrio, nosotros debemos repensar lo que es la familia tradicional. La familia tradicional, esa familia con unos valores que construían los cimientos de un país. Y la familia empieza, ya te digo, desde el padre, la madre y el hijo. Entonces, hasta otros miembros de la familia, dependiendo del grado, ¿no? Primer grado, etcétera, etcétera. Y después de ahí, consolidar esta unidad familiar, que quizás lo estamos perdiendo de vista hoy en día, y una familia que no está sólida, bueno, hay más probabilidad de que los hijos que nazcan de esta familia, se desvíen de los cauces de una sociedad, digamos, una sociedad, vamos a decir, culta, porque es lo que estamos buscando y es el objetivo de todos los gobiernos y especialmente del nuestro, ¿no? Y nos quedamos en este punto concreto que hay que repensar el concepto de familia y hay que construir una sociedad de valores. Gracias. Un tema que efectivamente da mucho más de qué hablar. Les comentemos que seguiremos hablando porque del mismo tema con otros expertos en esa sociedad. Hemos estado hablando aquí de licenciados en Derecho, de juristas, hemos estado hablando de sociólogos y gracias a Dios hemos tenido a ti hoy en esta jornada para empezar a dar una introducción a la búsqueda de la solución de esta problemática. Señores, nos hemos quedado con un par de palabras, nos hemos quedado con políticas sociales, nos hemos quedado con políticas de igualdad, nos hemos quedado con respeto a todo, nos hemos quedado también con democratización de la familia, introducir la democracia en la familia. Pues con esas palabras nos quedamos. Esto ha sido Guinea en Femenino. Prometemos volver el próximo capítulo, ya saben, todos los martes y los jueves a partir de las 20 horas en Televisión Guinea Ecuatorial. Nos vemos el próximo capítulo. Palabra de mujer. Me estremecieron mujeres que la historia notó en